Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema clave, a veces un poco árido, de la obstetricia. Las complicaciones que pueden surgir durante el embarazo. Tenemos como base una transcripción de un video educativo muy bueno que las analiza en detalle. La idea es sacar lo esencial, entender qué son, qué riesgos implican y cómo se manejan. Queremos dar una visión útil, ya sea para repasar conceptos o para entender mejor estos desafíos. Bueno, ¿vamos a ello? Empecemos por cuando las cosas se adelantan. El parto pretérmino. ¿Qué es exactamente un parto pretérmino? Porque entiendo que hay distintos niveles, ¿verdad? Exacto. La definición así general, según la OMS, es un parto que ocurre antes de las 37 semanas completas. Pero lo importante es entender que no todos los prematuros son iguales. Hay categorías, ¿sabes? Moderado a tardío, entre 32 y 37 semanas, muy pretérmino, de 28 a 22, y extremadamente pretérmino, que es antes de las 28. Ajá. Y luego el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la ACOG, lo simplifica un poco. Habla de tardío, más de 34 semanas, y temprano, menos de 34. Estos últimos son los de más riesgo, claro, sobre todo por la inmadurez de los pulmones. Y la importancia de esto es Es enorme, ¿no? fundamental. A nivel mundial, la prematuridad es la causa número 1 de problemas serios, incluso de mortalidad, en niños menores de 5 años. Por eso, identificar quién tiene más riesgo es clave. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo principales? Los que más pesan son haber tenido ya un parto pretérmino, tener lo que se llama insuficiencia cervical, o sea, un cuello del útero que no aguanta bien, o un embarazo múltiple. Esos son los más potentes. Entiendo. Y aparte de esos grandes, ¿qué otras cosas pueden influir? Pues hay varias cosas. Las infecciones son importantes. Por ejemplo, una vaginosis bacteriana, una infección de orina o una infección dentro del útero, la coriomnionitis. Claro. También si el útero está muy distendido, por gemelos, un bebé muy grande, mucho líquido amniótico o miomas, incluso hemorragias. Y algunos estudios mencionan la etnia afroamericana como factor. ¿Y cómo se inicia todo? ¿Qué pasa en el cuerpo para que se adelante? Pues mira, es interesante porque muchas veces el camino final es la inflamación. Algo, como una infección, libera sustancias inflamatorias, citoquinas, ¿sabes? Ujú. Y estas citoquinas activan la producción de prostaglandinas, que son las que hacen que el útero se contraiga. Y también enzimas que ablandan, que maduran el cuello del útero. Es como una cascada que prepara todo para el parto, pero antes de tiempo. Diferenciar. Una cosa es la amenaza de parto pretérmino, que hay contracciones, pero el cuello ha cambiado poco. Digamos, borrado menos del 50% o dilatado menos de 2 centímetros. Y otra es el parto pretérmino ya establecido, con cambios más claros. ¿Y en la amenaza se evalúa el riesgo? Justo, se evalúa qué tan probable es que progrese. ¿Y cómo se mide ese riesgo? La herramienta principal es la ecografía transvaginal. Medimos cuánto mide el cuello del útero. Si mide más de 30 milímetros, es largo, bajo riesgo. Menos de 20 milímetros, corto, alto riesgo. ¿Y si está en medio? Si está entre 20 y 30, es como una zona gris. Ahí podemos usar un test, la fibronectina fetal, que se mide en la secreción vaginal. Si da positivo, sugiere alto riesgo. Si es negativo, bajo riesgo. Bien. ¿Y si el riesgo es alto o ya es un parto establecido? ¿Qué se hace? Mencionaste lo de los pulmones. Correcto. El manejo principal se centra entre las semanas 24 y 34. Y tiene como 3 patas. Primero, corticoides, como la betametasona, para acelerar la maduración de los pulmones del bebé. Esto tarda unas 48 horas en hacer efecto. Vale. Segundo, la tocólisis. Son medicamentos para intentar frenar las contracciones, como el nifedipino o el atosiban. La idea es ganar esas 48 horas para los corticoides. Entiendo. Y tercero, si es antes de las 32 semanas, se usa sulfato de magnesio. Este no es para frenar contracciones, sino como neuroprotector. Reduce el riesgo de parálisis cerebral en el bebé prematuro. Muy importante eso. ¿Y si además se rompe la bolsa, lo que llaman RPM? Si hay ruptura prematura de membranas, entonces añadimos antibióticos, generalmente ampicilina y eritromicina, para prevenir que haya una infección. Y para prevenir en mujeres que ya tuvieron un parto pretérmino, ¿hay algo?
Sí, en mujeres de alto riesgo, como las que tuvieron uno previo o se les detecta un cuello corto antes de las 24 semanas, se puede usar progesterona por vía vaginal. Ayuda a prevenir que vuelva a pasar. Muy claro. Bueno, ahora, si del parto que se adelanta pasamos al que se atrasa, el embarazo postérmino. ¿Cuándo decimos que un embarazo es postérmino? Pues la ACO lo define cuando llega o pasa las 42 semanas completas. También hay un término intermedio, a término tardío, que es entre las 41 y las 42. Afecta más o menos a un 10% de los embarazos. ¿Y se sabe por qué pasa? ¿Hay una causa clara? Es curioso, pero la causa más frecuente es simplemente que se calculó mal la fecha probable de parto al principio. Ah, mira. Sí, por eso es tan importante datar bien el embarazo. Lo ideal es con la ecografía del primer trimestre, midiendo al embrión la longitud craneocaudal que tiene muy poco margen de error. O bueno, si la fecha de última regla es muy confiable. Pero aparte del cálculo, ¿hay factores de riesgo reales? Sí, sí los hay. Haber tenido un embarazo postérmino antes aumenta el riesgo. También ser primeriza, tener más de 35 años, la etnia caucásica, esperar un varón, la obesidad materna, y incluso, fíjate, algunas malformaciones fetales muy raras, como la anencefalia, que parece que interfieren con las señales que inician el parto. Y si el embarazo se alarga, ¿qué se suele hacer? Lo habitual es proponer inducir el parto a partir de la semana 41. Se hace para evitar posibles problemas con la placenta, que puede empezar a envejecer. Pero ojo, antes de inducir directamente con oxitocina, hay que ver cómo está el cuello del útero, si está maduro. ¿Y eso cómo se sabe? ¿Hay alguna escala o algo? Sí, se usa el famoso Bishop Score. Es una puntuación que se obtiene al hacer un tacto vaginal, valorando 5 cosas del cuello: la dilatación, el borramiento, la consistencia, la posición y qué tan abajo está la cabeza del bebé. Vale. Si el cuello está inmaduro, o sea, un Bishop bajo, menos o igual a 6, primero hay que prepararlo. Normalmente se usa misoprostol, que es una prostaglandina, en la vagina. Si el cuello ya está maduro, con un Bishop mayor a 6, entonces sí se puede pasar directamente a poner oxitocina para empezar las contracciones. Y a veces se hacen otras cosas, ¿no? Como la maniobra de Hamilton. Exacto, la maniobra de Hamilton, que es despegar un poco las membranas con el dedo o romper la bolsa directamente, la amniotomía. También pueden ayudar a que empiece el parto o a que progrese. ¿Y qué pasa si se decide esperar un poco más, no inducir enseguida en la 41? Se puede optar por una conducta expectante, pero eso sí, requiere vigilar al bebé muy de cerca. Se hacen controles, normalmente 2 veces por semana, con un registro cardiotocográfico, el test no estresante, y una ecografía para ver la cantidad de líquido amniótico. Hay que estar seguros de que el bebé sigue bien. ¿Y cuáles son los riesgos concretos de pasarse de fecha? Pues mira, el bebé puede crecer demasiado, lo que llamamos macrosomía, y eso complica el parto. Puede aparecer el síndrome de postmadurez, que es cuando el bebé tiene un aspecto como arrugadito por la insuficiencia de la placenta. También puede disminuir el líquido amniótico, el oligohidramnios, Ajá. y aumenta el riesgo de que el bebé inhale meconio. Y al nacer puede tener problemas con el azúcar, hipoglicemia o tener demasiados glóbulos rojos, policitemia. Cambiemos de tercio. Otro tema importante, la isoinmunización RH. ¿Qué es exactamente? Clásicamente ocurre cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. El problema empieza si sangre del bebé, que tiene el antígeno D del RH, pasa a la sangre de la madre, ¿Y qué desencadena eso en la madre? que su sistema inmune lo reconoce como extraño y empieza a producir anticuerpos contra ese antígeno D. Primero hace unos anticuerpos grandes, IgM, que no pasan la placenta, pero luego produce IgG, que sí la cruzan. O sea que los anticuerpos de la madre atacan los glóbulos rojos del bebé. Exactamente. Esos IgG maternos llegan al feto y empiezan a destruir sus glóbulos rojos. Eso se llama hemólisis. ¿Y las consecuencias para el feto cuáles son? Lo principal es la anemia, porque pierde glóbulos rojos. Si la anemia se hace muy severa, puede causar ictericia, y en los casos más graves, hidrops fetal, que es una hinchazón generalizada del bebé, porque su corazón no puede compensar esa anemia tan fuerte. Terrible. ¿Y qué situaciones pueden causar esa mezcla de sangre?
Cualquier cosa que pueda mezclar sangre materna y fetal. El parto mismo, un aborto, un embarazo ectópico, amniocentesis u otros procedimientos invasivos, una hemorragia durante el embarazo, un golpe fuerte. Todo eso puede sensibilizar a la madre. ¿Cómo se detecta y, sobre todo, cómo se previene? Que es lo importante. Pues mira, en el primer control del embarazo, a todas las gestantes se les pide grupo sanguíneo y RH. Si la madre es RH negativo, se le pide una prueba llamada test de Coombs indirecto, que busca precisamente esos anticuerpos anti-D en su sangre. ¿Vale? Si el Coombs es negativo, significa que no está sensibilizada. Entonces, lo que se hace es vigilar, repitiendo el Coombs más adelante, y lo más importante, administrar la inmunoglobulina anti-D. Es una especie de vacuna que se pone alrededor de la semana 28-32 y también después del parto si se confirma que el bebé es RH positivo. ¿Y esa vacuna qué hace? Engaña al sistema inmune de la madre. Le proporciona los anticuerpos ya hechos, de forma que su cuerpo no necesita fabricarlos. Así se previene la sensibilización. ¿Y si el Coombs ya sale positivo? Si la madre ya está sensibilizada. Ahí la cosa cambia. Se miden cuántos anticuerpos tiene, los títulos. Si son títulos bajos, se sigue más o menos como si fuera negativo. Pero si son altos, significa que hay riesgo real de anemia para el feto. Entonces hay que evaluar al bebé. ¿Y cómo se evalúa al feto? Sin ser invasivos. Se hace con una ecografía Doppler muy específica. Se mide la velocidad de la sangre en una arteria del cerebro del feto, la arteria cerebral media, o ACM. ¿Y qué indica la velocidad? Si el feto tiene anemia, su sangre es menos espesa, más líquida, y entonces fluye más rápido por las arterias. Si medimos una velocidad muy alta en la ACM, por encima de 1.5 veces lo normal para esa edad gestacional, sospechamos que hay anemia fetal significativa. ¿Y si el Doppler da alterado? ¿Cuál es el siguiente paso? Para confirmar qué tan severa es la anemia, a veces es necesario hacer una cordocentesis, que es pinchar el cordón umbilical con guía ecográfica para sacar una muestra de sangre fetal y medir su hematocrito. Entiendo. Si se confirma que hay anemia severa, digamos un hematocrito menor del 30%, el tratamiento va a depender de las semanas de embarazo. Si es antes de las 35 semanas, se le hace una transfusión de sangre al feto, dentro del útero. Si ya tiene 35 semanas o más, lo habitual es finalizar el embarazo para tratarlo fuera. Impresionante que se pueda transfundir al bebé dentro. Bueno, cambiemos de tema. Hablemos de los embarazos múltiples. ¿Qué factores aumentan la chance de tener gemelos o más? Pues la edad de la madre, sobre todo por encima de 35, la etnia afroamericana parece tener más tendencia a haber tenido ya varios hijos, la herencia, si en la familia de la madre hay gemelos, y hoy en día un factor muy importante son las técnicas de reproducción asistiva. Claro. Y no todos los gemelos son iguales, ¿no? Hay distintos tipos. Exacto. Están los visigóticos, que son los mellizos, vienen de 2 óvulos distintos fecundados por 2 espermatozoides. Son el 70% más o menos. Y estos siempre tienen cada uno su placenta y su bolsa. Lo llamamos dicorial diamniótico, o VIDI. Vale. Y luego están los monocigóticos, los gemelos idénticos, que vienen de un solo óvulo fecundado que se divide. Son el 30%. Y aquí la clave es cuándo se divide ese óvulo. ¿Por qué es tan clave? Porque determina si van a compartir estructuras. Si se divide muy pronto, en los primeros 3 días, acaban siendo DIDI, como los mellizos. Es el mejor escenario dentro de los monocigóticos. Ajá. Si se divide entre el día 4 y el 7, comparten la placenta, pero cada uno tiene su bolsa. Es el monocorial diamniótico, o monodí. Este es el tipo más frecuente de gemelos idénticos. Ok. Si la división es más tarde, entre el día 8 y el 13, comparten placenta y también bolsa. Es el monocorial monoamniótico, o monomono. Este es el de más riesgo, porque los cordones se pueden enredar. Tiene una mortalidad alta, cerca del 50%. Uf. Y si la división es ya después del día 14, no se separan del todo y son siameses. Entendido. Entonces, saber si comparten placenta, la corionicidad, es fundamental. Eso se ve en la ecografía. Sí, y es crucial determinarlo en la ecografía del primer trimestre, porque es cuando mejor se ve. Buscamos unos signos. Si vemos una especie de pico grueso de tejido placentario entre las 2 bolsas,
El signo lambda, eso indica que son dos placentas. VV. Buen pronóstico relativo. ¿Y si comparten? Si comparten placenta, la membrana que separa las bolsas es muy finita y se une a la placenta formando como una T. Es el signo de la T invertida. Eso indica que es monocorial. Y estos embarazos tienen más riesgo y necesitan un seguimiento mucho más estrecho, desde las 16 semanas más o menos. ¿Y cómo influye todo esto en el parto? ¿Siempre es cesárea? No siempre. Depende mucho de cómo esté colocado el primer gemeo, el que va a salir primero. Si está de cabeza, cefálico, se puede intentar un parto vaginal. Incluso si el segundo viene de nalgas o atravesado, a veces se puede intentar girarlo después de que nazca el primero. Ah, mira. La cesárea se suele indicar si el primer gemelo no viene de cabeza, si son mono-mono por el riesgo de los cordones, si son siameses o si son trillizos o más. Esos suelen ir a cesárea programada. ¿Y la complicación más común en general cuál es? La más frecuente en todos los embarazos múltiples es la prematuridad. Nacen antes de tiempo. Pero en los monocoriales, la complicación específica más importante y grave es el síndrome de transfusión feto-fetal, STFF. STFF, ¿qué es eso? Suena complejo. Lo es. Ocurre porque en la placenta única que comparten hay conexiones entre los vasos sanguíneos de los dos fetos. Anastomosis. Y a veces estas conexiones están desbalanceadas. ¿Y qué pasa entonces? Que un gemelo, el donante, le pasa demasiada sangre al otro, al receptor. Entonces el donante se queda pequeño, anémico, con poco líquido amniótico. Y el receptor se pone grande, pletórico, con demasiada sangre, policitemia, mucho líquido amniótico y puede acabar desarrollando fallo cardíaco y drops. ¿Qué desequilibrio? Se puede sospechar por la diferencia de tamaño. Sí, una diferencia de peso estimado entre ellos de más del 20% ya hace sospecharlo. Luego se confirma con otros hallazgos ecográficos. ¿Y tiene tratamiento este síndrome? Sí, se clasifica por estadios de gravedad, los estadios de Quintero. Para los casos moderados o severos, digamos del estadio 2 al 4, el mejor tratamiento hoy en día es la fetoscopía láser. Fetoscopía láser. Sí, es una cirugía dentro del útero. Se entra con una camarita o un fetoscopio y con un láser se coagulan esas conexiones vasculares anormales en la placenta. Se suele hacer entre las 18 y 26 semanas. Otra opción, más para aliviar síntomas, es el amniodrenaje, que es sacar el exceso de líquido del gemelo receptor. Fascinante la cirugía fetal. Bueno, relacionado con las membranas, hablemos de la rotura prematura de membranas, la RPM. ¿Qué es? Es cuando se rompe la bolsa de las aguas antes de que empiece el trabajo de parto. Los factores de riesgo son parecidos a los del parto pretérmino, sobre todo las infecciones. Se cree que una infección subclínica debilita las membranas. ¿Y cómo se confirma que la bolsa se ha roto? A veces hay dudas, ¿no? Sí, a veces no es tan claro. La mujer suele notar que pierde líquido, a veces con un olor característico como a lejía. Para confirmar, usamos pruebas. La más básica es el test de nitracina, una tirita de papel que cambia de color a azul si el pH es alcalino como el del líquido amniótico. Vale. También se puede mirar una muestra al microscopio, y si cristaliza formando una figura como de hojas de lecho, es positivo. Y hay test más modernos y específicos como el AmniSure, que detecta una proteína que solo está en el líquido amniótico. Y claro, la ecografía puede mostrar que hay poco líquido, oligohidramnios. Una vez que se confirma la RPM, ¿qué se hace? Siempre requiere ingreso hospitalario, y el manejo va a depender mucho de las semanas de embarazo. Si es antes de las 24 semanas, el pronóstico para el bebé es muy malo por la inmadurez pulmonar, y la conducta suele ser expectante, hablar con la familia. ¿Y entre 24 y 34? Ahí sí que se actúa. Se dan corticoides para madurar los pulmones, como en el parto pretérmino. Se dan antibióticos para prevenir infecciones e intentar alargar el embarazo lo máximo posible dentro de ese rango. Y solo se usan tocolíticos para frenar contracciones si realmente las hay. ¿Y si ya tiene más de 34 semanas? A partir de las 34 semanas, como el bebé ya tiene los pulmones más maduros, el riesgo de infección por tener la bolsa rota supera al riesgo de la prematuredad. Así que generalmente se induce el parto. Entendido.
¿Y si durante la espera aparece una infección, una corioamnionitis? Oye, eso es una indicación clara para finalizar el embarazo inmediatamente. Si la madre tiene fiebre, taquicardia, el útero está sensible o el bebé tiene taquicardia, eso sugiere corioamnionitis. Y ahí hay que sacar al bebé, sea cual sea la edad gestacional. Preferiblemente por parto vaginal si se puede, pero hay que finalizar. Y supongo que también se usa el sulfato de magnesio si es antes de las 32 semanas, ¿no? Sí, también, para la neuroprotección fetal. Ok. Cambiando de tema, hablemos ahora del crecimiento del bebé. ¿Qué es la restricción del crecimiento intrauterino, el RCU? Bueno, la definición más usada es cuando el peso que estimamos por ecografía está por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Pero ojo, aquí hay un matiz importante. ¿Cuál? Hay que diferenciarlo de lo que se llama un feto pequeño para la edad gestacional, o PEG. Un PEG es un bebé que está por debajo del percentil 10, pero está sano. Es simplemente constitucionalmente pequeño, como sus padres quizás. Ah, claro. ¿Y cómo se sabe si es un RCU malo o solo un PEG sano? Se considera que es un RCU patológico, que sí nos preocupa, si el peso está por debajo del percentil 3, o si está entre el percentil 3 y el 10, pero además tiene alteraciones en el estudio Doppler fetal. ¿El Doppler otra vez? Sí, el Doppler aquí es clave. Si el Doppler está alterado, nos dice que ese bebé, aunque no sea extremadamente pequeño, no está bien. Hay un compromiso, probablemente por un problema de la placenta, no le llegan bien los nutrientes o el oxígeno. ¿Y hay distintos tipos de RCU? Recuerdo haber oído algo de simétrico y asimétrico. Sí, es la clasificación clásica. El tipo 1 es el simétrico. Empieza pronto en el embarazo antes de las 32 semanas. Afecta a todas las medidas del bebé por igual. Cabeza, abdomen, fémur. Todo pequeño. Se asocia más a problemas del propio feto, como anomalías cromosómicas o infecciones tipo TORCH. Es menos frecuente, como un 20%. ¿Y el otro? El tipo 2 es el asimétrico. Es el más común, un 80%. Empieza más tarde, después de las 32 semanas. Y aquí lo que se afecta sobre todo es el crecimiento del abdomen, que depende mucho de las reservas de glucógeno en el hígado. La cabeza y el fémur están relativamente preservados. Este tipo se asocia típicamente a problemas de la placenta, a insuficiencia placentaria, como la que ocurre en la preeclampsia, por ejemplo. Entiendo. ¿Y el Doppler? ¿Qué nos dice exactamente? ¿Qué arterias se miran? El Doppler nos da muchísima información sobre cómo está funcionando la circulación materno-feto-placentaria. Miramos varias arterias. Las arterias uterinas de la madre para ver si la placenta se implantó bien. La arteria umbilical, que nos habla de la resistencia en la placenta. La arteria cerebral media del feto. ¿La del cerebro otra vez, como en la isoinmunización? Sí, pero aquí miramos otra cosa. En el RCU, por insuficiencia placentaria, si al feto le empieza a faltar oxígeno, intenta proteger su cerebro. ¿Cómo? Dilatando las arterias cerebrales para que le llegue más sangre. A eso lo llamamos redistribución hemodinámica. Y lo vemos en el Doppler de la cerebral media. Vaya mecanismo de defensa. Y luego hay otro vaso, el ductus venoso, que es casi el último escalón. Si vemos alteraciones graves ahí, con flujo reverso, indica que el feto está muy comprometido, con riesgo de acidosis y daño neurológico inminente. Es un signo de alarma muy importante. O sea que el Doppler permite como tener una nota de gravedad al RCU. Exactamente. Permite estadificar el RCU, normalmente en estadios del 1 al 4, según qué vasos estén alterados y cómo, y esto guía totalmente el manejo. Cada cuánto hay que vigilar al bebé, cuándo es el momento óptimo para finalizar el embarazo, que a veces es muy prematuro, y si es mejor un parto vaginal o una cesárea. La idea es sacarlo de ese ambiente hostil, antes de que sufra daños irreversibles. Qué importante la ecografía Doppler. Bueno, muy ligado a esto está el líquido amniótico. ¿De dónde sale y para qué sirve? Pues mira, al principio del embarazo, antes de las 20 semanas, es sobre todo un filtrado del plasma de la madre, pero después de la semana 20, la fuente principal es la orina que produce el propio feto. ¿La orina? Sí, el bebé orina dentro de la bolsa. Y también lo traga. Así es como se elimina y se recicla. El líquido sirve para protegerlo de golpes. Le permite moverse libremente para desarrollar sus músculos y, muy importante, es fundamental para que los pulmones se desarrollen correctamente. El volumen normal a término es más o menos 1 litro. ¿Y cómo se mide si hay mucho o poco? Por ecografía.
Hay dos formas principales. Una es sumar la medida del bolsillo máximo de líquido en cada uno de los 4 cuadrantes del útero. Eso es el índice de líquido amniótico o ILA. Lo normal es entre 5 y 25 centímetros. La otra es medir solo el bolsillo vertical más profundo, el MVP. Normal entre 2 y 8 centímetros. Esta última se prefiere en embarazos múltiples. ¿Y si hay demasiado? Polidramnios, ¿no? Exacto, polidramnios. ILA mayor de 25 o MVP mayor de 8. La causa más frecuente, curiosamente, es que no se encuentra una causa, es idiopático, pero también puede deberse a malformaciones del feto, sobre todo del sistema nervioso central o del tubo digestivo, que le impiden tragar bien el líquido. Ajá. También se asocia a diabetes materna mal controlada y a la isoinmunización RH que comentamos antes. El exceso de líquido distiende mucho el útero y aumenta el riesgo de ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, desprendimiento de placenta. Se trata. Si es leve, a veces solo se vigila. Si es severo o causa muchos síntomas a la madre, se puede intentar tratar. Antes de las 32 semanas se pueden usar antiinflamatorios como la indometacina, que reducen la producción de orina fetal. Si es más tarde o si es muy agudo, se puede hacer una amniocentesis para sacar líquido, un amniodrenaje. Y al revés, si hay muy poco líquido, oligohidramnios. Oligohidramnios, IA menor de 5 o MVP menor de 2. Aquí la causa más frecuente sí que suele ser la rotura prematura de membranas, pero también puede ser porque el feto no produce orina, por ejemplo, si tiene una malformación grave en los riñones, como una agenesia renal, Entiendo. o por insuficiencia placentaria como en el RCU o en el embarazo posttérmino. Y ojo con algunos medicamentos que puede tomar la madre, como los antiinflamatorios, AINES o ciertos antihipertensivos, IECAS, que también pueden disminuir el líquido. ¿Y los riesgos del oligohidramnios? El principal es la compresión del cordón umbilical, que puede comprometer al feto. Y si el oligohidramnios es muy severo y ocurre muy temprano en el embarazo, puede impedir que los pulmones se desarrollen bien, causando hipoplasia pulmonar. Esto es lo que pasa en la secuencia de Potter, que empieza con agenesia renal. ¿Y se puede hacer algo? A veces se intenta la amnioinfusión, que es meter suero fisiológico dentro de la bolsa amniótica durante el parto para intentar almohadillar el cordón, pero su utilidad es controvertida. Vaya. Pasemos ahora a una complicación muy rara pero que suena terrible. El embolismo de líquido amniótico. Sí, es una de las emergencias obstétricas más temidas. Es muy poco frecuente, pero catastrófica. Ocurre cuando componentes del líquido amniótico, como células fetales, lanugo, meconio, pasan de alguna manera a la circulación sanguínea de la madre. ¿Y qué provoca eso? Una reacción sistémica brutal. Es como una anafilaxia masiva. Provoca un colapso súbito del corazón y los pulmones, fallo multiorgánico y casi siempre una coagulación intravascular diseminada, la CID, que causa hemorragias masivas e incontrolables. ¡Qué horror! ¿Sí sabe qué lo puede desencadenar? No está del todo claro, pero se ha asociado más a cesáreas, partos muy rápidos o con instrumentos, preeclampsia, multiparidad, edad materna avanzada. La clínica es muy dramática. La mujer, durante el parto o justo después, de repente tiene dificultad para respirar, se pone azul, pierde el conocimiento, convulsiona, empieza a sangrar por todos lados. Y el bebé sufre una falta de oxígeno aguda. ¿Hay algo que lo diferencie de otras causas de colapso? Un dato importante es que típicamente no hay fiebre. Esto ayuda a diferenciarlo de un shock séptico, por ejemplo. ¿Y el tratamiento? ¿Se puede hacer algo? Es una carrera contrarreloj. El tratamiento es de soporte vital máximo, drogas para mantener la presión arterial, oxígeno, ventilación mecánica, transfusiones masivas de sangre, plasma, plaquetas, para intentar controlar la CID. Y una cesárea de emergencia para intentar salvar al bebé y a veces también para ayudar a estabilizar a la madre. La mortalidad sigue siendo altísima. Cambiando algo menos dramático, pero muy frecuente y molesto. La hiperémesis gravídica. Sí, estas son las náuseas y vómitos típicos del embarazo, pero llevados a un extremo patológico.
Son vómitos muy severos, incoercibles, que impiden que la mujer se alimente o hidrate adecuadamente. Suelen ocurrir en el primer trimestre. ¿Se sabe por qué algunas mujeres lo sufren tan fuerte? La teoría más aceptada lo relaciona con niveles muy elevados de la hormona del embarazo, la gonadotrofina coriónica humana, la beta-HCG. ¿Y eso explicaría por qué es más común en gemelos o en la mola? Exactamente. Es más frecuente en situaciones donde la beta-HCG está más alta, embarazo múltiple, enfermedad trofoblástica gestacional, mola, y también en primerizas y mujeres con obesidad. Sospechamos hiperémesis cuando los vómitos causan una pérdida de peso significativa, más del 5%, hay signos de deshidratación, intolerancia total a líquidos o sólidos y aparecen cetonas en la orina. Puede llegar a ser grave. Tener complicaciones serias. Sí, puede. A nivel metabólico puede causar alcalosis, alteraciones de electrolitos como el potasio y el cloro. Por el esfuerzo de vomitar, pueden aparecer pequeños desgarros en el esófago, el síndrome de Mallory-Weiss, que causa vómitos con sangre. Puede haber afectación del hígado y una complicación neurológica grave, aunque rara, es la encefalopatía de Wernicke. Wernicke. ¿Por qué? Por déficit de vitamina B1, tiamina. Los vómitos continuos impiden su absorción. Y la falta de tiamina afecta al cerebro, causando la tríada clásica de problemas oculares, visión doble, nistagmo, problemas de equilibrio y coordinación, ataxia y confusión. Es una emergencia médica. Caramba. ¿Y para el bebé? Si la madre está muy desnutrida o deshidratada, puede haber riesgo de restricción del crecimiento o bajo peso al nacer. ¿Cómo se trata la hiperemesis? El manejo es escalonado. Primero, medidas dietéticas. Comer poco y a menudo, evitar grasas, preferir carbohidratos complejos. A veces apoyo psicológico. Si no mejora, hidratación intravenosa y aquí es crucial siempre poner tiamina antes o junto con la glucosa para prevenir el Wernicke. ¿Y fármacos? También de forma escalonada. Lo primero suele ser la vitamina B6, piridoxina. Si no es suficiente, se pasa a antieméticos, como la metoclopramida o el dimenhidrinato. Y si aún así los vómitos son refractarios, se pueden usar otros fármacos, como la clorpromacina o incluso corticoides en casos muy seleccionados. El ondansetrón se suele evitar en el primer trimestre por posibles riesgos. ¿Cuándo se necesita ingresar al hospital? Si los vómitos no ceden con el tratamiento ambulatorio, si hay signos de deshidratación importante, pérdida de peso significativa o alteraciones en los análisis de sangre, electrolitos, función renal o hepática, entonces requiere hospitalización para hidratación intensiva y tratamiento. Para terminar nuestra exploración de hoy, hablemos de algo muy común, la anemia en el embarazo. Sí, un problema de salud pública importante. Se define por niveles de hemoglobina bajos. Los puntos de corte varían un poco. Se considera anemia si es menor de 11 gemos AML en el primer y tercer trimestre y menor de 10.5 en el segundo trimestre. Ese valor un poco más bajo en el segundo es porque la sangre se diluye más en esa etapa. Es fisiológico hasta cierto punto. ¿Y cuál es la causa más habitual? Sin duda la falta de hierro, la anemia ferropénica. El embarazo es una situación de muchísima demanda de hierro para la madre y para el bebé y la placenta. Si no hay suficiente ingesta o reservas, aparece la anemia. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué se ve en los análisis? En el hemograma veremos que los glóbulos rojos son pequeños y pálidos. Eso se llama anemia microcítica hipocrómica, VCM y HCM bajos. Pero para confirmar que es por falta de hierro, pedimos un perfil de hierro. Lo más importante ahí es la ferritina. La ferritina nos dice cómo están los depósitos de hierro en el cuerpo. Si la ferritina está baja, confirma la ferropenia. ¿Se puede prevenir? Se puede y se debe. La recomendación general es dar un suplemento de hierro a todas las embarazadas. Unos 60 miligramos de hierro elemental al día, que es lo que lleva una tableta estándar de sulfato ferroso a partir de la semana 14 más o menos. ¿Y si ya tiene anemia establecida? Entonces hay que tratarla. La dosis de hierro sube, normalmente al doble, 120 miligramos de hierro elemental al día. Y el tratamiento debe ser largo, al menos 6 meses, incluso después del parto. Porque el objetivo no es solo normalizar la hemoglobina,
sino también rellenar esos depósitos de hierro, que la ferritina se normalice. ¿Y cómo se sabe si el tratamiento funciona? La respuesta se ve por pasos. Lo primero que sube a los 10-14 días son los reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes. Luego, al mes más o menos, empieza a subir la hemoglobina. Y lo último en recuperarse son los depósitos, la ferritina. Por eso hay que monitorizar la hemoglobina varias veces, en el primer control sobre las 28 semanas, cerca del parto y también en el posparto. Pues hemos recorrido un montón de situaciones complejas, ¿eh? Desde problemas con la duración del embarazo, temas del sistema inmune, la circulación, el crecimiento, hasta la nutrición y el metabolismo. La verdad es que da una idea de lo delicado y complejo que puede ser todo el proceso del embarazo. Totalmente. Y si intentamos conectar un poco todo, vemos que hay como hilos comunes, ¿verdad? La salud de la placenta, por ejemplo, es fundamental y está detrás de muchas de estas complicaciones. El RCU, la preeclampsia, que lleva a veces a parto pretérmino, el postérmino, también los procesos inflamatorios o infecciosos, que son la base del parto pretérmino o la RPM. Cierto. Todo esto subraya lo vital que es un buen control prenatal. Detectar los riesgos a tiempo, personalizar el seguimiento. Y bueno, siempre queda la reflexión de cómo la investigación puede seguir ayudándonos a entender mejor por qué ocurren estas cosas y sobre todo encontrar maneras más eficaces de prevenirlas o manejarlas, siempre buscando lo mejor para la madre y para el bebé.